En lo profundo de los bosques se alzaba una mansión ancestral, envuelta en un manto de sombras y misterio. Se decía que aquellos que osaban entrar en sus oscuros pasillos nunca volvían a ser los mismos. Una noche, un grupo de valientes decidió desafiar las leyendas y explorar la mansión. A medida que avanzaban por sus salones polvorientos, comenzaron a escuchar susurros inquietantes y a sentir la presencia de algo maligno. De repente, las puertas se cerraron de golpe, atrapándolos dentro. Entonces, una voz susurrante les advirtió que nunca podrían salir, pues la mansión tenía hambre de almas. Los valientes exploradores se miraron entre ellos, con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos. Con cada paso que daban, las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y contorsionándose en formas horripilantes. Los susurros se intensificaron, llenando el aire con un eco escalofriante. A medida que se adentraban más en la mansión, descubrieron habitaciones cubiertas de polvo y decadencia, con muebles antiguos y oscuros retratos que parecían seguirlos con la mirada. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, como si la mansión misma estuviera respirando. De repente, uno de ellos desapareció en medio de la oscuridad, sin dejar rastro. Los demás comenzaron a correr, pero las puertas y ventanas parecían haber desaparecido, dejándolos atrapados en un laberinto de pesadilla. La voz susurrante volvió a hablar, advirtiéndoles que la mansión no tenía intención de dejarlos ir. Ellos comprendieron que su única esperanza era desentrañar el oscuro secreto que yacía en el corazón de la mansión antes de que fuera demasiado tarde. Con el coraje como única compañía, los intrépidos exploradores se sumergieron más profundamente en los misterios de la mansión. Descubrieron pasadizos ocultos y habitaciones selladas, cada una con su propia historia de horror y tragedia. En su búsqueda desesperada por encontrar una salida, se encontraron cara a cara con figuras espectrales que parecían arrastrarse desde las sombras mismas. Voces susurrantes los incitaban a abandonar toda esperanza, mientras sombras oscuras se retorcían y se agitaban a su alrededor. Cada vez más aterrados, los exploradores se dieron cuenta de que la mansión no era solo un edificio, sino un ser vivo, alimentado por el miedo y la desesperación de aquellos que se aventuraban en sus dominios. Finalmente, en lo más profundo de la oscuridad, encontraron una antigua cripta, donde yacía el secreto más oscuro de todos. Una presencia maligna los esperaba, ansiosa por reclamar sus almas y agregarlas a la colección de los perdidos que vagaban eternamente por los pasillos de la mansión. Con valentía, los exploradores se enfrentaron al espíritu maligno, luchando contra sus propios temores y demonios internos. Con cada golpe de luz que arrojaban sobre las sombras, la mansión se debilitaba, hasta que finalmente, con un estallido ensordecedor, la presencia maligna se desvaneció en la nada. Amaneció y los primeros rayos de sol iluminaron la mansión, revelando sus secretos a la luz del día. Los exploradores, agotados pero victoriosos, emergieron de la oscuridad, jurando nunca olvidar la terrorífica noche que pasaron en la mansión encantada. Sin embargo, a medida que abandonaban la mansión, una sensación de vacío los invadió. Uno por uno, comenzaron a desvanecerse en la bruma de la mañana, sus cuerpos fundiéndose con las sombras que una vez los rodearon. La mansión había reclamado sus almas como pago por desafiar su oscura existencia. Solo quedó un eco siniestro en el aire, un recordatorio de los valientes exploradores que se atrevieron a desafiar lo desconocido y perdieron su humanidad en el proceso. La mansión, con sus secretos intactos, permaneció como un testamento sombrío de los peligros que acechan en lo más profundo de la noche. Y así, la historia de la mansión encantada y los valientes exploradores se convirtió en un trágico cuento, sus nombres olvidados en el tiempo, mientras la oscuridad reclamaba su precio una vez más. En lo profundo del bosque, oculta entre la maleza y los árboles retorcidos, se alzaba una mansión antigua y olvidada. Sus paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y hiedra, y sus ventanas rotas parecían ojos vacíos mirando hacia el exterior. La mansión había sido testigo de innumerables historias y secretos a lo largo de los años, y aquellos que se aventuraban a entrar en sus sombrías profundidades nunca regresaban del todo iguales. Una noche oscura y tormentosa,
un grupo de jóvenes curiosos decidió desafiar las advertencias y adentrarse en la mansión abandonada. Armados con linternas temblorosas y corazones llenos de valentía falsa, cruzaron el umbral de la casa encantada. El aire dentro de la mansión era frío y espeso, cargado con el peso del pasado. Los pasillos crujían bajo sus pies mientras avanzaban, y el sonido de sus respiraciones parecía retumbar en las paredes. Sombras danzaban en las esquinas, y susurraban secretos olvidados llenaban el aire. A medida que exploraban las habitaciones polvorientas y los pasillos oscuros, comenzaron a sentir una presencia ominosa acechando en las sombras. Una sensación de malestar se arrastraba por sus espinas y el instinto de huir se apoderaba de ellos. De repente, una puerta se cerró de golpe detrás de ellos, atrapándolos en la oscuridad. Sus gritos de terror resonaron en las paredes mientras luchaban por abrir la puerta, pero parecía estar sellada por alguna fuerza maligna. Entonces, escucharon un susurro siniestro que llenaba la habitación. Una voz fantasmal que susurraba sus nombres con un tono burlón. Las sombras se retorcían y tomaban forma, manifestándose en figuras pálidas y etéreas que avanzaban hacia ellos con lentitud inexorable. Con el corazón en la garganta, los jóvenes se enfrentaron a la oscuridad que los rodeaba, sintiendo cómo la mansión antigua cobraba vida a su alrededor. Sabían que habían desafiado a algo más allá de su comprensión, algo que no pertenecía a este mundo. Y mientras la mansión resonaba con el eco de sus gritos, una risa maca, los jóvenes, atrapados en la oscuridad y el terror de la mansión antigua, lucharon desesperadamente por encontrar una salida. Pero cada puerta que intentaban abrir estaba sellada por una fuerza sobrenatural, y cada pasillo parecía conducirlos más profundamente hacia la perdición. Con el paso del tiempo, su valentía se desvaneció y la desesperación se apoderó de ellos. Se aferraron unos a otros, buscando consuelo en medio de la oscuridad que los rodeaba, pero sabían que estaban condenados. Finalmente, cuando la noche tocaba su fin y los últimos rayos de luz se filtraban a través de las ventanas rotas, los jóvenes se resignaron a su destino. Se sentaron en silencio en el suelo frío y polvoriento, esperando el final que sabían que estaba cerca. Y mientras la mansión antigua susurraba sus secretos olvidados y las sombras se cerraban a su alrededor, los jóvenes se desvanecieron en la oscuridad, susurros fantasmales llenando el aire mientras la casa encantada reclamaba sus almas para siempre. En el exterior, el bosque suspiraba en silencio, como si lamentara la pérdida de aquellos que se aventuraron demasiado lejos en sus sombras. Y la mansión antigua, envuelta en misterio y tragedia, permaneció en pie como un monumento a los que se atrevieron a desafiar lo desconocido y pagaron el precio final. Tenemos que despedir el video de hoy, pero no se preocupen, pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante. Antes de irnos, nos encantaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto.